Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga a todos en esta mañana. Su hermano Tito les saluda. Habemos muchos hermanos ya empezando a congregarnos acá. Ya este es el segundo domingo, ahora en junio que estuvimos el martes pasado. Y hoy, 28 de junio, estamos aquí todos congregados. Hermanos que no han podido estar presenciales, pues están conectados, ¿verdad?, a través de las redes también. Así que le damos gracias al Señor por esa bendición. Y hoy, hermanos, les traemos un saludo de parte del Señor. Y venimos a hablar de la palabra del Señor también. Usted recuerda que hemos estado compartiendo en las últimas semanas unas exhortaciones basadas en el libro de los Hechos. Y estamos yendo en serie a través del libro de los Hechos, predicando, como nos dice la Biblia, predicando la palabra, exponiendo la palabra. Amén. La palabra del Señor, cuando uno la expone, pues la palabra habla por sí sola. Amén. Y de hecho, la palabra del Señor, cuando empieza a hablar por sí sola, pues muchas veces, por no decir que todas, choca con nuestra vida. Amén. Cuando la palabra del Señor choque con nuestra vida, hay que darle gloria a Dios. Pues eso quiere decir que la palabra del Señor es verdad y los que estamos cortos somos nosotros. El problema de muchas personas, yo le exhorto, ¿verdad?, que seamos oidores sabios. Muchas personas piensan que cuando la palabra choca conmigo, que es que la palabra está mal o el que predicó la palabra está mal. Pero por eso es que no estamos predicando. Y no es hoy nada más, todas las veces predicamos la palabra del Señor, exponemos la palabra. Y el Señor nos bendice a través de ella. Amén. Así que esperamos en el Señor que podamos ver la historia que se desarrolla en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y de esa misma forma, ver cómo el Señor va haciendo y empezó a hacer su obra en la iglesia. Pero hay unas porciones bien importantes que nos hablan de la forma en que se recibe el Evangelio en unos y en otros no. Y qué es lo que hay en el corazón. Así que este es un estudio, o sea, una predicación, vamos a decir así, que tiene que ver revelando a través de la historia en el capítulo 8 de los Hechos, y nos habla más bien de cómo estaba el corazón de las personas que recibían el Evangelio y cómo es que está el corazón de las personas que vemos aquí predicando el Evangelio. Amén. El tema grande a nivel, ¿verdad?, del tema de hoy, número 9 dentro de la serie de los Hechos, es el Evangelio ahora va a los gentiles. Y vamos a explicar, como lo hemos estado repasando, que anteriormente en los pasados capítulos el Evangelio estaba enfocado en los judíos, y vamos a reseñar bien brevemente por qué. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 8 de Hechos, y vamos a leer los versos 4 al 8, como hacemos de costumbre, los vamos a leer todos juntos en voz alta. Y entonces vamos a ir, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar a través del capítulo 8. Amén. Y vamos a estar hablando en protagonismo de Felipe. Felipe el diácono, que fue utilizado por el Señor para hacer una obra de impacto donde quiera que iba. Y entonces a la luz de Felipe es que nos vamos a evaluar todos nosotros en esta mañana. Así que acompáñeme, si se puede poner de pie brevemente, acompáñeme en estos 5 versos. Amén, de capítulo 8 de los Hechos. Y enseguida, pues, le pedimos al Señor que nos dirija y nos podemos sentar. Amén. Dice así, todos. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Señor, ahora bendice tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos permita, Padre, hablarla, reseñarla, y nos permita sobre todas las cosas creerla, mi Señor Jesús. Y que le demos lugar a tu Espíritu para que de esa forma transforme cada día nuestras vidas a la semejanza de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en este día. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que el Señor es tan bueno. Se puede sentar, hermano. Vamos a estar dividiendo el tema, hermano, en 3 porciones. Primero, la realidad y la verdad que el Evangelio ahora empieza a transicionar a los gentiles. Vamos a ir a esa parte, vamos a explicar por qué. Y entonces el resto de las porciones van a estar reseñando parte del ministerio, o sea, especialmente cuando comenzó el ministerio, o vamos a decir la fase de evangelista de Felipe. Usted recordará que Felipe había sido escogido allá en capítulos anteriores entre los diáconos. Usted recuerda cuando hubo, ¿verdad?, la queja entre la iglesia de que se necesitaba atender la acción social, o sea, las necesidades sociales, las necesidades de alimentación de algunas viudas. Y entre los 7 diáconos que escogió la iglesia estaba Felipe y estaba Esteban. Amén. Que lo vimos, ¿verdad?, especialmente en el capítulo pasado, capítulo 7. ¿Okay? Ahora usted va a notar esa transición hacia el evangelio llegarse a los que no son judíos propiamente. Y usted va a ver esa transición. Y más adelante usted va a ver que va a ir transicionando más y más hacia los gentiles de pura cepa, como los romanos, por ejemplo, y como nosotros eventualmente. Amén. Así que vamos a ver eso y por qué, queremos explicar por qué es que eso sucede. Así que vamos a ir a esto en la palabra del Señor. Muy bien. Los capítulos 1 al 7, hermano, como empezamos a ver, le hemos llamado la forma en que el evangelio iba llegando a los judíos. Déjenme buscar unas notas que tengo acá para... Un momentito, ¿verdad? Disculpe. Estamos en vivo. Eso no... Que quiero para ir midiendo bien el detalle. Se me perdieron. Hubiese. Estaban por aquí, es capaz que están en algún lado por acá, pero no las... Estas. Eso. Es para yo poder ir dar el énfasis, se me hace un poco más fácil. Amén. Gracias. Capítulos 1 al 7, hermano. Capítulos 1 al 7 de los Hechos se puede resumir de la siguiente forma. Dios, a través del Espíritu Santo, le estaba dando una oportunidad más al pueblo judío. ¿Qué oportunidad? Para que el pueblo creyera en Jesús. Y de esa forma, creer en su Rey. Amén. En el Rey eterno. Y de esa forma, el Señor establecer su reino eterno aquí en la tierra. Ese era el plan. Por eso es que usted ve capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que les habla acerca del reino. El reino aquí. El reino de los cielos es semejante a esto. El reino de los cielos es semejante a aquello. Amén. También habla de bienaventurados. Las bienaventuranzas es en el contexto de el Señor todavía en su corazón intencionando, amén, instruir a los judíos acerca del reino que el verdadero rey iba a venir a implantar. Ese rey era el Señor Jesucristo. Amén. Ese fue el intento a través del evangelio cuando el Señor Jesucristo vino. Eso era lo que el Señor quería. Por eso es que Él mandaba aún aquellos predicadores que Él envió, los 35 parejas, eran 70 varones que fueron a predicar a Cristo. Él les dijo, no entren en ciudades samaritanos, ni de gentiles. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el énfasis era ese, en ese momento. Amén. Que si el evangelio iba a estar abierto a todos después, es cierto. Pero la realidad era que iba primero a los judíos. Usted sabe que Pablo dice, Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice después, al judío primeramente y también al griego. Y esa palabra es adrede. O sea, como dice, al judío, para el judío vino primero y resulta que ahora para el griego. Porque en realidad los judíos, en su inmensísima mayoría, colectivamente como pueblo, rechazaron a Jesús. ¿Okay? Yo menciono aquí que es la tercera ocasión
que se le da la oportunidad a Israel. ¿Por qué? Porque la primera, hermano, podemos resumir, posiblemente usted pueda, yo puedo contar como 10, pero si las resumimos las tres grandes, usted va allá al libro allá del Antiguo Testamento, el Señor le prometió, ¿ok?, a David. Dice, si tú persistes en serme fiel, ¿ok?, y el pueblo, ¿verdad?, ve el ejemplo y el pueblo no se aparta de mis caminos, nunca faltará uno de tu linaje que se pare como rey de Israel, ¿me entiendes? E inclusive las promesas y profecías hechas a través de Isaías hablaban de ese rey eterno que era del linaje de David mi siervo, queriendo decir, si Israel hubiera reconocido y conocido y confesado la verdad de Dios, hubiera sido fiel, el Señor Jesucristo hubiera venido como quiera, porque tenía que venir el Redentor, pero hubiera venido a un pueblo que de verdad lo estaba esperando, no como vino cuando vino. Cuando rechaza, y usted sabe el resto de la historia, todos esos reyes, ¿verdad?, se apartaron del Señor, el pueblo eventualmente se dividió, el reino del norte, con su capital en Samaria, y vamos a ver ahora sobre Samaria, pues se apartó por completo, pero por completo, se pusieron completamente mundanos. Solamente el reino del sur, el reino de Judá, fue donde prevaleció alguna semblanza de temor de Dios, pero no consistentemente. Amén. Si le da fast forward a todo esto, llegamos al tiempo que el Señor Jesucristo vino por vez primera. Ahí fue que se le presentó la segunda oportunidad, y podríamos decir dividida en dos, porque vino Juan preparando el camino del Señor, Juan el Bautista. Y ya usted sabe que por predicar la palabra lo enjuiciaron y lo mataron. Después vino el Señor, amén, el que Juan había predicado, el Dios mismo hecho hombre, el mismo rey profesado hecho hombre, y tampoco le creyeron. Y terminaron enjuiciando, entregándole a los gentiles y matando. Dos oportunidades grandes. La tercera, ¿cuándo fue? Capítulo 7 que estuvimos viendo la vez pasada. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le hizo el recuento completo, ¿usted recuerda? El recuento completo de la historia del país y cómo se habían caracterizado por una sola cosa. ¿Cuál era? Hacer caso omiso de lo que Dios decía. Y matar a los que venían a predicarle las noticias y las expectativas de Dios. Terminando con el Señor Jesucristo, que lo mataron por lo mismo. Y añadiendo que ahí mismo mataron a Esteban también. Ahí es que se nota que Dios ya, enough is enough. O sea, ya con esto basta. ¿Qué más podría yo hacer? En la parábola de la viña allá en Isaías. ¿Qué más podría yo hacer por esta viña? Le puse la verja, le puse un guardia arriba, le puse la gente que le echara abono, los profetas, le hice de todo y esperaba yo que me diera buenas uvas y me dio uvas silvestres. ¿Qué más? Decía él. ¿Quiere usted que yo haga con este pueblo? Pues el Señor ahora lo dejó. Hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, andan de estos que son personas de hoy, de nuestros tiempos, que no necesariamente son judíos, pero se sienten judíos y entienden que tienen algún DNA judío. Entonces, tratan de buscar y se unen a este argumento que ¿a dónde fueron a parar las 12 tribus de Israel? Las 12 tribus perdidas de Israel. Entonces, al que le gusta, eso está bueno para una película casi, al que le gusta la intriga, dice, oye, ¿verdad? Hay judíos, tú le preguntas a un judío, dice, ¿de qué tribu es usted? Y antes, muchos siglos antes, te podían decir, pues yo soy de la tribu del linaje de Benjamín, o yo soy de la tribu de Rubén, o yo soy de Isaacar, o de Judá, o de Leví, por lo tanto soy sacerdotal y qué sé yo qué cosa. Pero hoy en día nadie sabe de dónde vino. Y están tratando de buscar en qué momento fue que este asunto sucedió o empezó a suceder. Pues hermano, aquí. De aquí en adelante, el pueblo de Dios
siguió rebelándose, Israel siguió rebelándose contra Dios. Amén. Hasta que aproximadamente unos 30 años después de lo que vimos aquí, en el libro de los Hechos, que se nos narra estos primeros capítulos, se rebelan contra los romanos, todavía intentando hacer por su cuenta lo que solamente Cristo Jesús podía hacer. Si hubieran creído en su Rey y Señor, entonces Él hubiera peleado por ellos. Pero como no lo hicieron y les gusta hacer las cosas como les da la gana, ese es el peligro de mucha gente. Quieren hacer las cosas como les da la gana y no como Dios se las está especificando. Pues ellos se fueron en contra de los romanos. Eso es como la hormiga brava picándole a usted porque usted está cortando la grama. ¿Qué le va a pasar a la hormiga brava? Y a las otras hormigas bravas que están allí. Usted busca el Real Kill, o en los tiempos de antes el Fleet, y se lo echa, y se mueren todas. Dicen, ¿y por qué murieron las hormigas? Pues por torpes que son. Si se hubieran quedado quietas y hubieran hecho caso de lo que tenían que hacer. Pues a ese nivel, hermano, los romanos los aplastaron. Y ahí empezó el pueblo y se dispersó por todos sitios. Ya no había nación, ya no había templo, ya no había Jerusalén, todo fue destruido. Y entonces los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén, le hicieron completamente gentil. Por eso es que más adelante las profecías eran sobre la Jerusalén gentil. ¿Okay? Como que dice Jerusalén de los gentiles, de ahí en adelante. Le cambiaron el nombre. ¿Okay? Olia se llamaba Capitolina, le pusieron los romanos. Y así estuvo llamándose por un montón de siglos, hermano. De ahí en adelante, todo el pueblo de Israel se repartió por todos lados, se entremezcló con las naciones y qué sé yo qué cosa. A los que no se mezclaron se les olvidó del tatara, cuando, de qué tribu era y se desperdigaron todo. ¿Es importante eso? Bueno, es importante el hecho de que el Señor los dispersó completos. O sea, inclusive los que los identificaba como pueblo, pues lo desapareció. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo no confía en el Señor entonces lo suelta y eventualmente cada día que pasa va peor. El que cambia las vidas es el Señor Jesucristo. Y usted me escucha, puede estar en 20 angustias, 20 dimes y diretes, 20 encrucijadas y cuánta cosa. Si usted no está en Cristo, poco le ha pasado. Usted tiene que venir al Señor Jesucristo hoy y enderezar su vida, amén. Inclusive si usted es de Cristo y me está escuchando y dice, pero ¿qué pasa? Que piso y no ajanco, como decía el anuncio antes. ¿Qué pasa? Que no, que cada vez yo veo que la carne va dominando más en mi vida. Pues miren, ¿qué pasa? Que hay que darle lugar al Señor, hay que creerle al Señor, hay que alinearse a la forma de Dios, no hacer como el pueblo de Israel. Pues ¿qué pasó, hermano? Y entonces el evangelio ahora fue rechazado plenamente por los judíos, el evangelio del reino. ¿Cuál era? Las buenas noticias que Dios venía y había dicho, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje a los judíos. Ahora, lo que está diciendo es arrepentíos y convertíos eventualmente, porque son tiempos de refrigerio y porque la salvación ha venido, ¿verdad?, a tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor no está hablando ahora de reino, porque con los gentiles no se iba a hacer un reino. Lo que pasa es que lo que Dios hizo es que la salvación santa que Él preparó a través de Cristo, los judíos no la quisieron. ¿Sí? Entonces, se la ofreció entonces a los gentiles. ¿Cuándo empieza a ocurrir eso? Aquí usted lo ve claro en el capítulo 8. Usted ve yendo a Samaria y después encontrándose con un etíope. Amén. Y vemos el propósito de Dios en empezar estas cosas. Así que usted va a ver todo esto, especialmente el capítulo 8, 9, 10, 11, 12. Ya después del 12 en adelante es todos gentiles, hermano. No se menciona nada de la obra entre los judíos, que estoy seguro continuaría. Pero el enfoque de Dios
no era en los judíos. El enfoque de Dios hoy tampoco es en los judíos. No quiere decir que los judíos no se pueden salvar, pero la gracia de Dios directa sobre los judíos, como estaba hasta este momento, ya no está así. ¿Volverá a estar? Claro que sí, usted lo vio cuando estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis. En su momento, cuando empiece la tribulación, el Señor tiene agenda para ellos. Ahora, usted va a ver que ya entonces no se habla de la iglesia en Jerusalén, eventualmente, se habla de la iglesia en Antioquía, que hoy día es el norte de lo que hoy es Siria. Aquel tiempo se llamaba Siria también. De hecho, hasta este momento a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba, pues, los de un camino, los del camino. ¿Cuál camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no tenían un nombre propio. En Antioquía, a la iglesia allá, se les llamó por primera vez los cristianos. Y ahí que está el asunto, ¿ve? Ahí fue que empezó el enfoque allá en Antioquía. Así que vamos a empezar a hablar más de los samaritanos y eventualmente de los gentiles. Pedro ha sido el líder de la iglesia hasta ahora, pues ahora empieza a transicionar hacia el apóstol a los gentiles, que fue Saulo de Tarso, Pablo en este caso. Y vamos a ver de Pablo específicamente la semana que viene en el capítulo 9, cuando Saulo se convierte a Cristo. Amén. Otro detalle, usted ve que decía, y tenían todas las cosas en común. Hablaban de la iglesia, porque la iglesia ya había comenzado, formada por los poquitos judíos que se habían convertido y habían hecho caso al evangelio. Amén. Pero ahora, ¿verdad? Ya no está tanto en ese asunto, en el enfoque de unámonos como que somos el reino de Dios, porque eventualmente toda esa oferta del evangelio se le hizo a todos los gentiles. Así que ya el enfoque, ¿ok?, es más en el ministerio de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Que a pesar de que nadie merece la salvación, vamos a decir así, quien menos se la merecía eran los gentiles, porque por lo menos el judío podía reclamar que Dios les había hecho promesas a ellos, a los judíos, pero los gentiles no tenían promesa, ni palabra, ni nada. Por lo tanto, Dios quiso mostrar pura gracia hacia los gentiles, que de verdad vivieron una vida apartada de Él desde que la humanidad es humanidad, lejos del evangelio, lejos de la palabra, lejos de cualquier cosa que agradara a Dios, para que ahora Dios le ofrece la salvación. Así que eso empieza a pasar, hermano, capítulo 8 en adelante. Amén. Así que es el evangelio de la gracia de Dios el que toma el enfoque. No es que hay dos evangelios. El evangelio lo que quiere decir son anuncios, buenas noticias. Las buenas noticias se empiezan a enfocar en que Dios, amén, Rey justo, Salvador justo, le mostró la gracia suya a todo el que se quiera salvar. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos hoy. Otras personas, como usted va a ver, dice, ahora Dios abrió las compuertas de la salvación para todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice en los capítulos 8 al 10 se ve que se están salvando 3 diferentes clases de pueblo. Y esto va atrás a la forma que se entiende. Se distribuyeron los pueblos saliendo de los 3 hijos de Noé. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Se acabó el diluvio y salieron los 3 hijos de Noé con su esposa. Y ellos, de ahí es que salió todo el resto de la gente hasta hoy. Y entonces era Cam, Sem y Jafet. 3. Y si usted ve para dónde se fueron cada uno, Génesis 10 en adelante, usted se va dando cuenta, obviamente, Cam se entiende que eran muchos de los pueblos del sur, y los pueblos del sur de Israel, o sea, África y Asia. Pues el etíope, que vamos a ver ahora, clasificaría como de los descendientes de Cam. Pablo era semita porque era judío, de ahí que viene el término semita, o sea, antisemitismo, que se usa mucho hoy, viene de los descendientes, porque son descendientes de Sem, ¿okay? En gran manera, de ahí que viene el nombre semita. Y los jafetitas, ¿ok? Por lo general,
se le adjudica la ascendencia, ¿verdad?, de todos estos que son gentiles. O sea, nosotros seríamos jafetitas, pero en realidad somos mezcladitos todos, porque aquí en Puerto Rico usted puede tener un poco de todo. Amén. Si entendemos que al sur de Israel estaba África, pues, ¿y tu abuela dónde está? Nosotros tenemos un poquito de Cam, tenemos de Jafet, y solamente el Señor sabe si tenemos de Sem. Así que somos Cam, Sem, Jafetitas mezclados todos en un Osterizer aquí en Puerto Rico. ¿Eso hace diferencia? No. ¿Me debe dar cuidado? Tampoco. Porque el Señor de una sola sangre, dice la palabra, hizo todos los pueblos. Amén. Pero lo que ilustra aquí es que, pues si el Señor salvó a los puertorriqueños, pues salvó a los que eran puros, mezclados y todos in between. Amén. Y lo empezó a hacer desde aquí, del capítulo 8, 9 y 10. Usted va a notar en el capítulo 9 que va a ir a predicársele a Cornelio, Romano y toda su familia. Y aquí en el capítulo 8 se le va a ir a predicar a los samaritanos. Amén. Más mezclados no podían ser los samaritanos. Es que el pueblo judío era tan maniático con esto de ser puro. Ellos eran puros disque de sangre, pero de corazón era una araña peluda lo que tenían allí. Y ese es el problema de mucha gente, que piensan, especialmente de eso, mi familia es tal. Puerto Rico se da mucho esas tonterías todavía, antes se daba más todavía. Había gente que era del pueblo más enmayado de Puerto Rico, pero como eran de la familita tal de tal pueblo, decían, yo soy de las calles más al frente, como por ejemplo en Añasco. Entonces habían las calles de adelante y las calles de atrás. Entonces llegó, ¿qué aportación a la humanidad ha hecho Añasco para que tenga calles al frente y calles atrás? Ninguna. Bueno, ninguna, ¿verdad? Sí, pues, no, vamos a dejarlo ahí. Nada. Que allí vivió, ¿cómo se llama ella? La que cosió la bandera en el Grito del Aire. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ana María Bracetti, Mariana Bracetti, exacto, vivió allí. Y nada más. Pero ahí hay un asunto de que yo era de aquí y los que eran de las calles atrás se casaban con las calles al frente para mejorar la casa. Esas tonterías se dan y todavía están en nuestro pueblo. Entre los judíos eso es algo rabioso. Todavía hoy día, Dios habiéndolos usado para pintar las paredes con ellos por su idolatría y por su inmoralidad y cuánta poca vergüenza habían, idolatría, pues ahora todavía están ellos con la reclamación de que son las... Por eso es que muchos de ellos, especialmente los que usted posiblemente ha conocido en los Estados Unidos y muchas de estas cosas, ellos no se quieren, los que son Hasidic Jews, no se quieren juntar con nadie porque entienden que son completamente puros. Si fueran completamente puros, hubieran creído en el Señor Jesucristo. Amén. Pero ya ahí lo dejamos. Anyway, así que ahora el Evangelio va a todo el mundo en el nombre de Jesús. Ahora, mire qué pasa en los primeros 4 versos, los versos que no leímos ahora, primeros 3 versos, perdón. Cuando mataron a Esteban, dice, Saulo consentía en su muerte. Ahí empezó Saulo a ser el verdugo de la iglesia, hermano. El perseguidor de la iglesia. Dice, y en ese día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Va viendo. Ahí empezó el esparcimiento que le dije. Por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Quien fue a predicar a Cristo por todos lados fue Pablo. Los apóstoles se quedaron todavía ministrando a lo que Cristo les mandó a Israel. Pero como el evangelio se estaba yendo a los gentiles, Pablo eventualmente fue el que fue a los gentiles. Pero ese mismo Pablo, que es Saulo aquí hasta ahora, era el verdugo de la iglesia. La cosa se puso difícil para la iglesia desde ese día en adelante. Amén. Saulo, dice que a Esteban lo enterraron unos cuantos hombres piadosos. Hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y más adelante,
Más adelante, usted ve en el testimonio de Pablo, que Pablo lo relata un montón de veces, por lo menos 5 veces que se sepa en el Nuevo Testamento. Pablo mismo lo decía. Y se entiende por su comentario que muchos de ellos fueron llevados a la muerte por su persecución. Por eso que él decía, si Cristo, ¿cómo yo sé que Cristo tiene misericordia? Porque Cristo tuvo misericordia a mí, que yo perseguí a la iglesia del Señor. Porque por allá habrán un montón que tendrán otros pecados y otras cosas, pero el pecado mío es peor. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo perseguí al mismo Señor Jesucristo. Y Él tuvo misericordia de mí. ¿Ves? Y ahí que Pablo se identifica y él, por eso que el Señor provee todas estas cosas para que él pudiera entender perfectamente lo que es la gracia del Señor. Amén. Como que dice, si el Señor me salvó a mí, a Saulo, el Señor salva a cualquiera que se ponga a su disposición. Así que eso es lo que Saulo, eventualmente, cambiándole el nombre al Señor, le diría, mira, ¿sabes qué? Si yo estoy aquí, dice el Señor, y te salvé a ti, salvo a cualquiera en el nombre del Señor. Amén. Así que, eventualmente, todos gentiles que fueron creyendo comenzaron grandemente por el ministerio de Pablo, una vez Saulo se convirtió. Amén. Así que todo eso el Señor tenía un plan. Parecería como si el diablo estuviera apoderándose de todo y la iglesia se chavó. Principio del capítulo 8, porque el diablo se montó en tribuna. El diablo cree que se monta en tribuna. Ahora, el diablo se podría montar en tribuna si usted y la iglesia decide entonces ahora no obedecer al Señor y andar en pecado. Por eso que dice la palabra, no le deis lugar al diablo, o sea, no le des chance al diablo como tal. Amén. Está bien pendiente y no le des lugar al diablo, para que el diablo no se enseñoree. Él anda como un león buscando a quien devorarse. No le des lugar al diablo. Ahora, cuando se desata esta persecución sobre la iglesia, amén, sobre la iglesia, dicen que la iglesia estaba en Jerusalén, todos fueron esparcidos por muchos lugares, menos los apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? La persecución vino sobre la iglesia y todos ellos fueron esparcidos. ¿Y qué lograba el Señor con esparcirlos? Que fueran a llevar el evangelio a un montón de diferentes lugares, ¿se entiende? Satanás pensaba, me los estoy comiendo vivos, pero lo que hizo fue que le metió un zapatazo al hormiguero y se regaron todas por el patio entero, por no decir el país, el mundo entero, hermano, por el mundo conocido de aquel entonces. Saulo también eventualmente iría, que era bravo en la palabra, mal aplicada, dicho. Era conocedor de 20 cosas, mal aplicadas también. Y obviamente era muy elocuente en la palabra y era bravo de verdad para las cosas que no convenían. Y eventualmente Cristo lo salvaría, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, para usarlo como el apóstol a los gentiles. Así que el Señor era tan bueno, hermano. Ahora, dice el verso 4, esto como que está haciendo fipa un poquito así. En el verso 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como quien dice, Saulo pensaba que estaba haciendo escante de la iglesia, pero la iglesia al esparcirse por la persecución, iban anunciando el evangelio. Y entre ellos estaba Felipe. Amén. Felipe no era de los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, como dice los versos anteriores, ¿verdad? Verso 1. Felipe fue y se fue a Samaria. Samaria era el área, es un área, pero también era una ciudad. Hoy en día se llama Sebaste, pero Samaria como tal era el lugar donde estaba centralizado el reino de Israel, el reino del norte, aquel que se fue y se apartó de los caminos de Dios desde bien temprano. Lo que pasaba en Samaria era
que cuando el pueblo de Israel, se quedó pecando allí y el reino de Judá fue el único que se quedó, el reino de Israel cayó con los asirios y con los babilonios primero. Amén. Y los babilonios vinieron y dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Ahí no decidieron llevarse la gente a Babilonia. Trajeron gente de otros pueblos y los pusieron allí a la fuerza para que se mezclaran con los disque judíos que habían allí en el área de Samaria. Al pasar los cientos de años, lo que se formó allí fue una mezcolanza, ¿ok?, de razas y específicamente la religión, o sea, vamos a decir así, la devoción judía pura se mezcló con ídolos y 20 cosas, bueno, una amalgama, ¿verdad? Como hoy en día aquí la religión tradicional del pueblo es una amalgama de idolatría y pichones y muñecos y cuanta tontería hay y superstición y todo eso. Pues así mismo pasaba allí. Por eso era que cuando eventualmente el pueblo de Judá vino regresando de Babilonia, del cautiverio, y llegaron a la tierra, ellos empezaron la enemistad con los samaritanos. Por eso en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el área de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob, ¿okay?, ellos decían, pues Jacob fue padre nuestro, o sea, ascendiente nuestro. Por lo tanto, este pozo nos lo dejó Jacob. Por eso era que todo el argumento era, tú viniste de allá y tú eres judío, obviamente, se te ve por encima, y vienes acá y me estás pidiendo a mí, que soy mujer samaritana, que te dé agua. Como que dice, ¿qué fuerza cara tiene? Si ustedes no nos pueden ni ver ni en pintura. Y estaba ese asunto allí. Allá fue Felipe, donde primero el Señor Jesús, cuando mandó a aquellos 70, le dijo, no entren en ciudades samaritanos. Ahora Felipe iba al centro de las ciudades de los samaritanos. ¿Amén? Y como usted lo ve aquí. Dice en el verso 5, dice, llegando a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque Dios apoyaba su palabra con milagros. Dice, porque muchos tenían espíritus inmundos, muchos estaban endemoniados, poseídos por demonios, y salían los demonios gritando, y había muchos paralíticos y cojos que eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Tremendo, gloria a Dios. Amén. Mire, hermano, ahí tan sencillo como lo dice. ¿Por qué era que había gozo en esa ciudad? Porque habían escuchado el evangelio que antes no les había sido predicado. Pero fíjese la diferencia entre los samaritanos, que para ojos de los judíos los samaritanos no valían nada, y los samaritanos aceptan el evangelio con gozo, y los judíos no. ¿Okay? Por eso es que Pablo más adelante diría en Romanos, sí, porque para eso fue que entonces el evangelio le fue predicado a los gentiles y los gentiles aceptaron a Cristo para ponerle celos a los de mi nación, para ver si ahora por celos, diciendo, esas noticias y esa bendición pudo haber sido mía, pero por nosotros no querer no pudo ser. ¿Verdad? Como Pablo argumentando, todavía aún el Señor está tratando con los judíos. Pero el asunto es que para ser salvo hacen falta dos. Hace falta el Salvador y hace falta que el perdido diga, es verdad, yo estoy perdido y yo me quiero salvar. Amén. Pues los samaritanos, ¿okay?, los que la gente no quería ni saber de ellos, se estaban salvando, se estaban sanando. Los espíritus inmundos, los demonios salían. Y era, tú sabes, era una fiesta del Espíritu Santo allí. Amén, hermano. Ahora, no bien empiezan, y mire esto, no bien empiezan a pasar las cosas buenas, siempre viene alguien a dañar la cosa. Y se empieza a pretender meter el diablo por donde quiera. Por eso es que uno tiene que estar bien pendiente. Y cuando usted vea que el diablo se está metiendo, usted le echa el ji al kill del espíritu enseguida. ¿Okay? Usted no deja, déjame ver. Por ejemplo, ayer estábamos frente a casa allí en el balcón y salió un 100 pies de los de verdad. De esos que casi se pueden hacer en un sartén así de grande. Grande y gordo. ¿Qué yo iba a hacer con el 100 pies? Pues déjalo porque él tiene derecho. No. No, porque si después pica a alguien en casa, ¿no? El 100 pies había que darle muerte enseguida. Y se escondió
Pues no lo veo, déjalo ahí, podría decir, déjalo ahí, se metió en unas hojas allá abajo. Pues buscamos un poquito de Gialquil que quedaba. No era Gialquil, era el otro, Rey. Y le hicimos la jedada al Rey allí. Y le echamos y con el chispito que quedaba salió. Y lo espachajamos. Con el diablo hay que hacer lo mismo. Cuando usted sepa y usted valide que el diablo se está intentando meter en la iglesia para crear discordia entre los hermanos, para crear problemas y para traer angustia y poca vergüenza, ¡paquiti! Se le ataca en el momento, porque Satanás es real y Satanás está afuera. No puede hacer que los de la iglesia se pierdan, porque nadie arrebata de la mano del Padre las ovejas que son suyas, pero si él puede venir y que las ovejas anden todas entorunadas unas con otras y peleando, ¿verdad? O que vean un mal ejemplo y se descarríen, ¿ven? Él lo quiere y lo va a hacer. Pues aquí pasó eso mismo. ¿Qué pasó aquí? Vino este señor Simón, uno Simón, que era mago, o sea, él era de eso, hoy le podemos decir espiritista, si usted quiere ir a algo más cercano. Y era espiritista en Samaria, y le hacía pasar a la gente que era alguien grande. Era un buscón espiritista que estaba allí. Dice, y a este le oía a todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira para allá como tenía la gente engañada. Le hacía cuanta pichonería, ¿sabe Dios cuántas señales hacía de parte del poder del diablo? Y la gente engañada decía, ese es el poder de Dios de verdad. Por eso que yo tengo que hay que tener mucho cuidado. Cuando de momento usted ve a alguien contorsionándose así, y hay gente que dice, ahí es que está, ahí es que está, ahí es que está. Yo estoy seguro que ahí es que está, pero no es el Espíritu de Dios. Bueno, lea con cuidado el libro de los Hechos, especialmente capítulo 8. Usted ve en algún momento a Felipe haciendo algo raro, un movimiento raro, algún tipo de contorsión o hablando palabras raras y jeringonza. No, hermano, todos esos errores son errores de ahora. ¿Usted sabe cómo se demostraba el Espíritu a través de Felipe? Cuando Felipe obedecía lo que el Espíritu le decía. Felipe fue llevado en el Espíritu a Samaria y allí en Samaria él predicó el Evangelio. Amén. Y el Evangelio era tan real y tan puro que enseguida vino Satanás y dijo, esto hay que tumbarlo. Voy a infiltrarme. Y lo hizo o pretendió hacerlo a través de Simón. De hecho, de aquí es que viene la palabra, si usted ha escuchado, simonía. Tenga cuidado, por ejemplo, podría escuchar con la simonía en la iglesia. Dice, simonía, ¿qué es eso de simonía? Simonía es la actitud de Simón, que Simón, por lo que usted va a ver ahora, él quiso ganar dinero con las cosas del Espíritu. O sea, era un buscón de almas tomadas, este Simón. Dice, dice, le estaban atentos toda la gente porque le había engañado por mucho tiempo este Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Como que dice, se le estaba vaciando el guiso a Simón. También, dice, creyó Simón mismo. Pero vamos a ver lo que quiere decir con creer aquí, ¿verdad? Creer en el sentido de aparentar creer. Mire más abajo porque le voy a explicar qué es lo que pasa. Dice, y habiéndose bautizado, también se bautizó Simón. Por eso que yo digo, tengan mucho cuidado a veces cuando usted dice, ¡ay! Se convirtió el artista tal, se convirtió el presidente tal. Todo el mundo se puede convertir, hermano. Pero tengan mucho cuidado con decir, ¡ja! Chacho, una victoria de Dios. Antes de declarar una victoria de Dios, el Señor es victorioso siempre. Pero decir que Dios es victorioso sobre alguien, dele chance a que dé fruto primero. Me acuerdo yo en el 77, 76, se convirtió el Puma. Muchos de los que están aquí, amor, dicen, me tienen sin cuidado, yo no sé ni quién es el Puma. Pero muchos de aquí, haciendo un chequeíto, yo creo que sí. José Luis Rodríguez el Puma. No se ha muerto todavía, ¿verdad? El Puma, no. Bien mayor. Se convirtió el Puma. Y andaba cantando por toda Latinoamérica con un trío de damas que se llamaban las hermanitas Ortega, dicho sea de paso.
entonces había un corito, me acuerdo que demos gracias al Señor, demos gracias. Y entonces, demos gracias al Señor, así como el Puma. Y las hermanitas haciéndole el coro. Y entonces todo el mundo decía, esa es la victoria de Cristo, que el Puma se salvó. Realmente se salvó. ¿Dónde está el Puma hoy? Enseguida volvió para el mundo, dijo, espérate, ¿qué yo hice? Fue una emoción, grabé un disco y ahora me voy para el mundo otra vez. Se fue para el mundo y así anda. Entonces, hoy en día, como el evangelio el falso evangelio ha contaminado tanto, pues a veces hay artistas de esto y otra gente de alta, ¿verdad? Del spotlight, de las estrellas o de la farándula o la gente que está, ¿verdad? En eminencia o en notoriedad, de que se convierten y como hoy en día cristiano, entre comillas, es fácil porque se vale todo y hay tanta gente diciendo que son cristianos y haciendo inmoralidades y tonterías por ahí, pues hoy en día se puede y ya uno no los ve como que están disque apartados, pero están apartados desde el principio porque nunca se desapartaron, se quedaron en sus caminos. Simón era eso, porque dice, siempre estaba con Felipe, después que se convirtió y se bautizó, dice el 13, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, como quien dice, ¡oh! Entonces decía, lo que le dice usted, oye, y las señales que hacía Simón eran de mentira, eran engaños. Porque si ahora él veía las señales del poder de Dios de verdad y estaba atónito, era que lo que él tenía antes era un chanchullo. Sí, exacto. Era todo a través de las artes mágicas, un engaño. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. A ver si era verdad. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y venían y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Y hay algo bien importante que hacer aquí. Pedro y Juan, judíos, al igual que Felipe, fueron allá para corroborar esto que habían escuchado, que ahora el evangelio ya se le estaba dando a los gentiles. ¿Ok? Ellos no podían contradecir esto, porque era evidente que Dios estaba moviéndose entre los gentiles ahora, a través de Felipe. Amén. Así que ellos estando, mire, para que usted vea lo que es estar en el Espíritu. Ellos completamente judíos. Y ellos entendiendo que antes el mismo Señor Jesucristo les había dicho, no vayan a ciudades samaritanos, pero ahora sí estaba el evangelio siendo predicado a los samaritanos. Ellos no se pusieron, no, a mí Cristo, yo me acuerdo que a mí cara a cara Cristo me dijo que no entráramos. No, pero ahora, esto es el asunto de ser gobernado por el Espíritu. El mismo Espíritu que estaba en Felipe, estaba en Pedro y Juan. Por eso le digo, el Espíritu no se contradice, hermano. Si el Espíritu convenció a Felipe que había que ir a predicar allá, pues el mismo Espíritu convence a Pedro y Juan, a todos los otros, a todos los hermanos, de que lo que se estaba haciendo en Samaria era lo que Cristo quería, lo que Dios quería. ¿Está bien? Por eso es que esta es una de las cosas fundamentales cuando usted está en la fe. Si todos tenemos el mismo Espíritu, no podemos estar unos peleados allá y otros allá creyendo, y Dios me dijo a mí, al otro no se lo dijo. Eso son mentiras de la carne y del diablo. Y contra esas cosas yo tengo cero tolerancia también. Porque cuidado que me ha costado angustia de mi familia a través de la vida cristiana. Que vengan con esa tontería de que el Señor le está hablando a un hermano y a los otros no le habla. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Entonces unos tienen un espíritu y otros tienen otro. Hay 10, 18, 20 mil espíritus diferentes. Yo creo que hay 20 mil espíritus diferentes. Hay un Espíritu Santo y 500 billones de pichones que andan por ahí del diablo. Eso sí, usted es verdad. Por eso es que hay que estar bien seguro, hermano, y sonará feo, sonará fuerte y medio espetaperro lo que estoy diciendo, pero es que es real. Satanás se mete y se disfraza como ángel de luz y pretende convencer a la gente que se deja, porque Satanás viene, él no te dice cosas contradictorias, él te dice lo que tú quieres escuchar. Tú ves que tú tenías razón. Exactamente. Tú siempre estuviste pensando bien, fíjate. El hermanito tal, aquel que está allí, aquel hermanito. Eso mismo, ya tú lo sabías.
fíjate, y tú, porque como eres tú, que tú sí que estás en comunión, a ti tú lo viste primero, tú sí que estás en comunión, tú sí que estás lleno, tú sí que estás ungido. Toda esa porquería la mete el diablo en la mente y le impide ver a la persona, a ese susodicho hermano, de que, oye, yo estoy en contrariedad con mis hermanos. ¿Podrá ser que todos mis hermanos estén equivocados y yo estoy en lo cierto? Sí, puede ser. Pero ¿cómo yo lo valido? Yo voy a dialogar con mis hermanos, yo voy a estar con mis hermanos. Porque ¿cómo va a ser que yo nada más me doy cuenta y más nadie? ¿Entiendes? Así que no podemos decir que somos hermanos si no estamos en unanimidad. Fíjese aquí, lo decía claramente, mire aquí abajo. La gente unánime, decía en el verso 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. No lo dice por decirlo, lo dice porque es la realidad, lo que estaba en los que estaban escuchando el Evangelio. Siempre que vemos la iglesia reflejada en los hechos, unánime, porque la iglesia tiene un Salvador y tiene un Espíritu Santo. ¿Okay? Y si usted tiene un Espíritu Santo, el Espíritu Santo le permite a usted estar en paz con Dios, al igual que están todos los hermanos allí. Pero Simón, mire lo que pasa con Simón. Dice, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, y déjame hacer una aclaración, que no lo vamos a estar parando mucho en este detalle. Aquí no quiere decir que si usted no se ha bautizado, usted no tiene el Espíritu. Sí, lo vio como estaba en la cronología que hay aquí. El asunto es, hermanos, que esto es un periodo de transición. Recuerden que lo estamos diciendo. Capítulo 1 hasta el 7, ahora estamos 8, 9, 10, 11, 12. De hecho, esto está reseñado en la página web. Si usted quisiera estudiar este tema a fondo, ¿ok? El asunto de la obra del Espíritu Santo y las señales del Espíritu Santo y cómo se recibía el Espíritu Santo, ¿ok? Todo esto está reseñado en un estudio que publicamos, ¿ok? En detalle. La confusión que existe hoy es que hay gente que escogen un verso nada más o una porción, ¿ok? 2.38, vaya a Hechos 2.38 para que vea un ejemplo de esto. Importante para que usted pueda ver, interpretar correctamente la palabra. Dice, Pedro les dijo, este es el mensaje en Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y entonces recibirán el Espíritu Santo. Hay gente que dice, hay que arrepentirse y bautizarse, y si tú no estás bautizado no tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que parecería decir ahí. Lo que pasa es que ahí no es específico en términos del orden como tal. Ahora, si usted va a los hechos, parecería confirmar lo que dice allí. Porque dice que había gente que habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando vinieron Pedro y Juan a Samaria, ¿okay? Encontraron que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, como para arrepentimiento. Pero en verdad no habían recibido el Espíritu Santo, o sea, no habían creído. Hermano, la condición para usted recibir el Espíritu es que usted haya creído. Si usted no ha creído, no puede recibir el Espíritu. Más adelante, Pablo se encuentra a otros más, no me acuerdo si era en Éfeso o algo, que se los encuentra y le dicen, nosotros ni sabemos que hay un Espíritu Santo. Él le dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, nosotros es la primera vez que escuchamos que hay un Espíritu Santo. Dice, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. O sea, lo que predicaba Juan el Bautista, porque el Evangelio no había llegado a todos lados. Ellos no lo había nadie predicado a Cristo. Ellos se habían arrepentido de sus pecados, pero no habían confesado a Cristo. O sea, no se habían salvado todavía. Pues Pablo oró por ellos, se convirtieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo pasaba aquí, hermano. ¿Ok? Estos, era obvio, que no habían creído aún porque no tenían el Espíritu Santo. Pero más adelante, cuando usted ve, por ejemplo, capítulo 9, cuando vayamos al capítulo 9 de la semana que viene, Pedro le va a estar predicando a Cornelio y su casa. Amén. Y Pedro no ha terminado de predicar cuando toda aquella gente se convirtieron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como dice la palabra. Pues no habían sido bautizados todavía. Pues si todavía se acababan de convertir y tenían el Espíritu Santo, para que usted vea, que hay personas que sacan un verso y hacen una teoría que no tiene fundamento, y se les escapa interpretar que la Biblia dice, lo que estamos viendo aquí en los Hechos, es un periodo de transición, amén,
periodo de transición. Inclusive la forma en que el Señor ministra su palabra y la forma en que la gente va creyendo, ¿ves? Porque a veces se predicaba la mitad del evangelio. Hay que arrepentirse, por ejemplo, eso que les mencioné en Éfeso. Pero no se lo había predicado el evangelio completo. Apolos, usted recuerda a Apolos, predicaba hasta el bautismo de Juan, pero él no había escuchado que Cristo había venido y había muerto por los pecados, hermano, imagínense. Le faltaba el 95% de todo. Priscila y Aquila dijeron, muchachos, todo eso que tú dices es verdad, lo que pasa es que Cristo vino ya y murió y resucitó. Y él diría, ¿cómo va a ser? Y ahí enfocó su mensaje en el evangelio completo. Amén. Por eso es que es importante, esto lo que nos ilustra es que este asunto de tener el Espíritu Santo es exclusivamente para los que Cristo compra con su sangre. ¿Y quiénes son los que Cristo compra con su sangre? Aquellos que confiesan su pecado y se arrepienten de su vida de pecado. Y el Señor les salva. Al Señor salvarles, le da su Espíritu Santo, que es el sello de propiedad irremovible e incambiable. Y es el mismo Espíritu que mora en todos los creyentes. ¿Para qué? Para que podamos funcionar como un cuerpo de Cristo. Ahora, una vez se hace el paréntesis acerca de Simón y todo. Simón, ¿qué? Dio en el 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira. ¿Usted cree que si Simón tenía el Espíritu Santo le iba a pedir a los apóstoles, véndeme ese poder que tú tienes, véndemelo por chavo, ¿cuánto quieres? Pedro le dijo en el 20, hay gente que dice, válgame que Pedro le bajó con un machete, mira. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, hermano, poco le dijo. Un buscón así, no se le puede venir con paciencia. Porque ese es el comienzo del arrastre hacia el pecado. ¿Usted imagina que el evangelio empezando a nacer en Samaria y ahí mismo ya está este mequetrefe para hacerle creer a la gente que todo esto es un chanchullo y todo esto a fuerza de chavo? Son cosas del diablo, pero del centro del plato, hermano. Y hay que ¡paquiti! Para chajarlo enseguida. No se le puede dar lugar al diablo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, muérete con los chavos, le dijo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Más adelante en la historia veríamos que la falsa iglesia pretendería vender el don de Dios, el perdón de pecados, por dinero, lo que le llamarían las indulgencias. ¿Ok? Esa poca vergüenza estaba y está hasta hoy día. Hay misas de todos los precios para que Dios saque a la gente de pena y la lleve a descansar. Mi abuela le pagó misas a mi abuelo un montón de veces porque Luis era tan bueno. Luis murió santo, decía ella. Como dicen, Luis murió santo. Pero yo le pagué 10 misitas de a 100 pesos cada una. De a 100 pesos los pagaba el cura para que el cura. Y una de ellas me hizo que yo fuera. Joselito, como decía mi Joselito, vente, que vayas allí. Que yo voy a ir allí, abuela, si eso es un circo. ¿Cómo tú vas a decir eso? No, pues para allá. Yo fui. Entonces era que lo que ella quería era que yo escuchara que ella le había pagado una misa a mi abuelo. Esta misa en pro del alma de don Luis Ortega Camps. Y todo el mundo decía, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Y decía, abuela, ¿cuántos chavos tú le diste al cura? Cállate. ¿Cuántos chavos tú le diste al cura? Entonces después, a duras penas, la hermana de ella, mi tía abuela, fue la que me dijo, Joselito, le dio 100 pesos al cura. ¿Para qué? Y esa era una de las misas. Usted vea, esa poca vergüenza está todavía hoy. Mi abuelo se convirtió a Cristo antes de morirse, hermano. Él no le hacía que le pagaran misa, ni a nadie le sirve nada a las misas. Eso de salir del purgatorio no existe, porque el purgatorio no existe. Lo primero que no existe. ¿Ok? Y después de aquí está puesto que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no hay purgatorio. Todo eso es una manipulación burda, diabólica, para los simones. Usen la simonía para sacarle chavo
a la gente. Y hoy día se da. Las mega iglesias, ¿en qué están basadas? En simonía. Usted entra a la página, el otro día entramos a una que una persona puso en un post allá en Facebook, y yo dije, mira qué ignorancia. Un tal, yo no me mencioné el nombre aquí, para no hacerle ni propaganda. Usted entra a la página y lo ve. Este es el primero que es la vida, con la sonrisa así, en el faranduleo, y abajo, Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club. Done aquí para seguir haciendo la obra. Él no le explicó la obra que está haciendo, pero antes de explicársela le está diciendo aquí done, ¿verdad? Para que pueda ver. Mire la poca vergüenza. Simonía en las redes sociales disfrazándose de iglesia. ¿Usted imagina que Cristo viniera y viniera Judas? ¿Usted quiere que le haga un milagrito? Échemelo aquí en este pote. ¿Sabe Dios si Judas llegó a hacer eso a escondidas? De tan endemoniado que estaba. Pues este Simón, por eso fue que Pedro le bajó así. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón no se había convertido, hermano. Simón hizo un ¡ay, Señor! ¡Ay! Y todo el mundo, eso lo hace cualquiera. ¡Ay, gracias, Señor! Y todo el mundo, ¡guau! Se convirtió Simón, se convierte cualquiera. ¡Uh! Ahí está. Hasta que Simón dijo, los del guiso son los que tienen los apóstoles. Déjame yo ofrecerle, darle, a ver con cuánto yo me puedo comprar eso, porque si ese guiso, imagínate, si yo tuviera ese poder que tienen los apóstoles, antes yo era un buscón, ahora seré el buscón de todo. Ahora con ese poder no hay nadie que se me resista. Eso es lo que estaba endemoniado en el corazón este señor. Arrepiente, le dice, pues por tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Los cristianos no están en prisión de maldad, ni hiel de amargura. Este hombre estaba perdido. Simón dijo, rogad por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos no tenían que rogar por él, es lo que tenía que convertirse. Eso es otra cosa también. Hay gente que está en su pecado hasta las 4 patas completas, hasta el pecho. Dile allá en la iglesia que oren por mí. Mire, si usted sabe que usted está en pecado, hasta las 4 patas completas metidas en el fango del pecado, conviértase a Cristo. Usted no tiene que estar mandando a nadie que ore por usted. Pero si ya usted sabe que está en pecado, ¿usted me entiende lo que le quiero decir? Si usted sabe que hay que arrepentirse y convertirse, ¿para qué usted manda a orar? Ore usted y conviértase al Señor. Amén. Lo que tenía que hacer Simón era tirarse al piso, echarse un buche de tierra en la boca y decir, yo soy una plasta aquí, que pensé incorrectamente. Señor, ten misericordia a mí, salva mi alma y quítame de mí toda esta poca vergüenza que está en mi corazón. Eso es lo que tenía que hacer Simón. Pedro, tú puedes mandar allá que oren por mí. Yo creo que este hombre se quedó como estaba yo. Dice que después volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Pero mire, hermano, el Señor se empieza a mover y el diablo se empieza a meter. El Señor se mueve y el diablo se mete, si usted lo deja. Por eso es que no podemos dejar que el diablo se meta en la iglesia. No podemos dejar que el diablo penetre en la iglesia. Amén. No podemos permitir. ¿Cómo usted lo impide? Usted no diga, pues deja que los hermanos oran para que no se meta. O el pastor allá le hará frente. No, usted, hermano, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en su corazón, usted le puede hacer frente al demonio. Amén. Usted es el guarda de su hermano. Si usted ve a su hermano en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice, reprenderle con espíritu de mansedumbre, intentando restituirle a la fe. ¿Por qué? Porque el diablo se mete, hermano, y engaña a la gente y le mete cosas en su corazón terrible, hermano. Por eso es que tenemos que estar pendientes ante las acechanzas de Satanás. Así que este varón, que Pedro le dio a cartilla, gloria sea al Señor, era ese caso específico. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Amén. Especialmente en nuestros días. En nuestros días hay tanto engaño que parece evangelio que aún a los mismos creyentes nos da trabajo, ¿verdad?
discernir una cosa y otra. Hay grupos que parecen ser cristianos, pero cuando usted examina bien su doctrina, usted se da cuenta, por ejemplo, hay un grupo que dicen que predican el evangelio de la gracia, que se salva solamente por la fe, como dice la palabra. Y usted dice, pues yo no sé, porque a este grupo le han señalado que lo que predican es salvación por obra, porque cuando yo veo su declaración de fe, dice claramente que la salvación es solamente por gracia en la fe en Jesucristo. Entonces, cuando usted se pone entonces a estudiar bien su práctica y escucha el testimonio de muchas personas que pertenecen a este grupo, usted se da cuenta que lo que pasa es lo siguiente. Dicen, sí, es por gracia la salvación. Por gracia es que el Señor te da a ti la oportunidad de creer. Y por gracia, Él te permite a ti hacer buenas obras. Y al hacer buenas obras en pureza por su gracia, entonces tú cumples la voluntad de Dios, que es salvarte por tus buenas obras. Pero fue porque el Señor, por tu fe, te permitió por su Espíritu Santo hacer buenas obras para salvarte. ¿Qué es eso, hermano? La misma poca vergüenza de siempre. Yo me salvo porque yo soy bueno. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Entonces, el poder de salvarse o la dependencia de salvarse está puesta en la persona. O sea, en el que necesita salvarse, tiene que salvarse por sí mismo. Lo que hace el Señor es que le enseña cómo portarse bien. Mire, hermano, eso es doctrina de demonio, 100%. Muchas personas de estos grupos, usted los ve, son bien buena gente, bien tranquilos. Ellos, ¿sabe? Ellos dicen, wow, esta gente, la verdad que se comportan lo más bien recatados y todo. Pero recatado, mayay. Lo que pasa es que tiene, ¿verdad? Esta poca vergüenza soslapada. El diablo se disfraza como ángel de luz. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de esto. Si a ese señor Simón le hubieran dejado de estar prevaleciendo en la iglesia, pues vamos a dejarlo ahí porque pues, él es de los de nosotros, de aquí de Samaria. Y él todo el mundo lo conoce. Y se quedaba allí y no lo confrontaban. Eventualmente hubiera ido a hacer un circo como lo hizo en el mundo que estaba. Trajo el mundo, quería traer el mundo a la iglesia. Por eso es que esto hay que cuidarlo, hermano. Tener mucho cuidado con todo esto. Por eso es que a veces, y le voy a decir una cosa, a veces hay creyentes que encuentran pesado esto de estar señalando lo que está mal. Y a veces hay creyentes como que otra vez yo tengo que estar señalando lo que está mal aquí, como que se cansan y quisieran, yo no quisiera siempre estar señalando, aquí hay un error, ahí está esto, aquí hay que corregirlo. Yo lo que quisiera es estar en tranquilidad con todo el mundo y pues estar abrazados los unos de los otros, agarraditos de las manos, y todos somos hijos del mismo Dios. Y claro, a cada persona de nosotros nos gustaría estar en paz con todo el mundo, pero nosotros no podemos estar en paz con todo el mundo, hermano, porque Dios no está en paz con todo el mundo. Amén. Así que usted consuélese con sus hermanos. Usted está en paz con su hermano. Amén. El Señor nos manda a estar en paz con nuestros hermanos. Pero eso implica que usted no está en paz con el mundo, ni mucho menos con aquellos que pretenden tergiversar el evangelio y lucrarse del evangelio. Así que en este caso, eso fue lo que pasó con Simón. ¿Okay? Así que cuando usted escuche por ahí, ten cuidado de la simonía. Es esta actitud de este varón. ¿Okay? Y fíjese lo grande aquí. La persona que piensa, por eso que dice la Biblia, y el Señor nos advertía sobre los asalariados. Dice, el asalariado no cuida de sus ovejas. ¿Sí? Así el Señor, ya en Juan. ¿Por qué? Porque el asalariado es asalariado, como dice, su intención es el lucro. Y él no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, decía, que doy mi vida por las ovejas. Cuando el Señor nos salva, nos sella con su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener constancia y conciencia de cuando hay engaño en algún lugar. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene que fortalecerse con sus mismos hermanos y andar siempre pendientes. Por eso decía el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Como que dice, no oyen otra voz, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ven? ¿Por qué mi voz? Decía el Señor. Porque es que hay montones de voces allá afuera.
Entonces hay montones de voces que se parecen a la del Señor Jesús. Pero las ovejas, el animalito como tal, búsquelo de asignación para que usted vea la peculiaridad del oído de las ovejas. Tienen un oído que ellos saben diferenciar entre miles de voces cuál es la voz del pastor de ese rebaño. Y no estoy hablando de este pastor, estoy hablando del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Simón obviamente no era de ese rebaño. Pedro, Juan, Felipe sí lo eran. Por eso fue que enseguida, Pedro se dio cuenta que lo que estaba en el corazón de este varón no venía de Dios. Y lo atajó de inmediato. Que así seamos nosotros también, hermano. Amén. Que así seamos nosotros también, que seamos bien serios y bien celosos con el Evangelio. Amén. Donde quiera vaya a haber apertura al Evangelio, siempre va a querer meterse Satanás. Cuando haya gozo entre los hermanos, amén. Mire ahora, estamos aquí volviendo nuevamente a vernos cara a cara. Ande listo, el diablo se va a querer meter de nuevo, a empezar a fastidiar la cosa. Porque como él no tiene más nada que hacer, ese pichón no trabaja, lo único que se dedica es a estar en el ocio y estar fastidiándole la vida a los hermanos, literalmente, para impedir que la iglesia ande en gozo y en poder de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con estas cosas, en el nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, alerta. ¿Cómo usted puede estar alerta? En oración, buscando a sus hermanos, prefiriendo a sus hermanos, como dice prefiriéndoos unos a otros, como mandaba Pablo. Amén. Y prevaleciendo en la palabra, en la oración y en la comunión unos con otros. Amén. Como estamos hoy. El día que no podamos estar cara a cara, pues, en comunión a través del contacto virtual. Amén. Por eso le animo. Amén. Que no, si no puede estar aquí todo el tiempo, porque como estamos alternándonos, amén, en términos de turnos, le animo, la vez que no vaya a estar usted aquí, conéctese, ¿ok? Con la iglesia junto, cuando estemos especialmente en oración, hermano, yo le animo. Usted anímese, esos cultos de oración a las 7 los jueves, es la bendición, amén. Es, yo diría, el culto principal de la iglesia, amén. Porque allí estamos todos, allí tratamos todos los asuntos del Señor, allí la iglesia está en oración, está en adoración, en todo, hermano. Conéctese con nosotros. Pronto lo iremos ya pasando, si Dios quiere, para aquí, para el templo. Pero manténgase fervoroso, amén. Porque así el Señor, fortaleciéndole, usted está con toda la armadura de Dios para hacerle frente cuando el diablo pretenda atacarle, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, como dice la palabra. Amén. Bendito Señor. Vamos a estar de pie, hermano. La semana que viene continuamos, porque vamos a hablar de la otra porción. Felipe es llevado, amén, a predicarle a el etíope. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando de este detalle, bien importante, cómo es que el Señor salvó a este. Hay muchas partes importantes en esa historia, como por ejemplo, este varón iba leyendo la palabra, pero él no la entendía. Iba leyendo en el lugar correcto, pero usted va a ver que hace falta que Dios ponga a alguien que nos explique la palabra. Amén. A través del Espíritu Santo. Hay muchos detalles importantísimos que son fundamentales para la vida cristiana. Lo vamos a estar viendo en esa porción del verso 26 al 40 del capítulo 8, la semana que viene, Dios mediante. Amén, hermanito. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Acompáñeme a orar y esperando que el Señor nos permita meditar en esto y andemos, ¿verdad? Bien, como dice, ojo al diablo, pero más nuestra vista puesta en Jesús todos los días. Amén. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos la bendición de podernos congregar, Señor. Gracias porque tú eres bueno y has puesto sobre nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por habernos salvado a todos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, que sin ti, ¿dónde estaríamos hoy? Posiblemente muertos
presos, enfermos, descarriados, hechos un desastre, si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con el Evangelio y con tu Santo Espíritu, para que pudiéramos ser salvos, mi Señor. Gracias, Padre, te damos por la salvación y por tu bendición y por los hermanos con los cuales estamos aquí hoy, y por tu Espíritu Santo que nos permite estar en comunión con los hermanos. Gracias por el gozo que tú pones en nuestro corazón al estar caminando en tus caminos, por el gozo adicional que pones al poder estar todos aquí, empezando ya, Señor, por segundo domingo consecutivo acá en el templo. Gracias, mi Señor, por ese privilegio. Te pido, Señor, por mis hermanos que hemos escuchado esta palabra. Señor, que pongamos, Señor, en alerta nuestro corazón y que por medio de tu Espíritu y su discernimiento nosotros podamos ver, Señor, cuando el diablo se quiere meter, cuando el diablo quiere dañar las cosas, mi Señor, cuando el diablo quiere trastocar la obra de la iglesia. Mi Señor, ampáranos de todo ello y permítanos ser fortalecidos en tu palabra y en tu Espíritu, mi Señor Jesús. En este mundo confuso y en este mundo, Señor, de tanta apariencia y de tanto acomodo y de tanta vergüenza que está en la calle, mi Señor Jesús. Padre, también te pedimos por los que escuchan este mensaje y aún no han sido salvos. Inclusive algunos podrían andar en el mismo andar que anda Simón. Te pido, mi Señor, que toque sus vidas en esta hora y salve sus almas, mi Señor. Revélatele, Señor, a cada uno de ellos. Hazles ver su pecado y la necesidad que tienen de salvación, mi Señor. Padre Santo, ten misericordia de ellos, como la tuviste de nosotros también. Padre, te pedimos así también por los hermanos que no han podido estar presentes hoy, que les podamos ver, Señor, en los próximos cultos, mi Señor Jesús. Y que, Padre, tú sigas uniéndonos, Señor, como hermanos en Cristo que somos, y sigas añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos también, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendícenos, Señor, en el resto de este día también, Padre, que podamos andar en tus caminos, que tú nos bendigas en este día que tú dispusiste para nosotros poder estar en contemplación, Señor, y en descanso, y que podamos, Padre Santo, recibir toda tu bendición. Bendícenos, Señor, a nuestras familias también y a nuestros otros hermanos que están congregados en otros lugares también, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, te damos por toda bendición. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Fue para mí un gozo estar con ustedes aquí. Recuerden que estamos de vuelta el jueves. El jueves tenemos el último estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Amén. Así que no se lo pierda. Si no pudiera llegar, el martes. ¿Qué yo dije? Jueves. El martes. Sí, el jueves es el culto de oración. El martes estamos aquí a las 7 en el nombre de Jesús. Si no pudiera llegar por alguna razón, hermano, recuerde que como quiera va a ir en vivo también. Y el jueves los vemos acá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues hermano, que Dios me les bendiga. Amén. Dios me les bendiga. Que vayan bien.